Como he dicho, Rentir es la API de pago de PayPal, que es utilizada para los pagos. Y bueno, está en SQL, la API de Google Maps, para saber dónde estamos, y ZKing, que es la API que utiliza para el QR, un sector de una aplicación 1000, un código de barra. Voy a explicar el método de la arquitectura de los pagos. Nuestro dispositivo le hace una petición a nuestro servidor que nos devuelve un token, que es un código como de seguridad para que el pago sea seguro y no se pierda nada por el camino. Puede ser el método de pago, ya puede ser por PayPal o por tarjeta de crédito. La zona de usuario, donde podemos ver nuestro nombre de usuario, podemos cambiar nuestro nombre, nuestro apellido, correo electrónico y nuestra contraseña. El apartado de los vehículos, donde podemos registrar nuestros vehículos. Entonces decidimos crear un monedero interno en la aplicación que es recargable porque creemos que si tienes que realizar una conexión bancaria, no tienes riesgo de que esos datos alguien los pueda ver. Entonces, y una vez escaneado, de una forma bastante rápida, nos devolvería la población en la que estamos, la calle, el ID de la plaza, el horario que tiene esta plaza y sus precios, máximo, mínimo, la primera hora y a partir de la primera hasta la segunda. Luego vamos a decirle que queremos aparcar hasta las 10 y cuarto. Seleccionamos el monedero, el pago es correcto y vamos a la confirmación. Vale, como vemos, tenemos un listado con todos los vehículos y esto facilitará al vigilante saber por cada zona el vehículo. Y podrá ir con el móvil y saber que este vehículo viendo los matrículas solamente hasta que la máquina tenga que aparcar. En este caso, los vehículos están en rojo porque están aparcados. Que es el que encontraría toda la zona, las poblaciones, las plazas que habrían, las tarifas de cada zona, unas estadísticas de las plazas ocupadas, los listados y las tablas de velocidad. Fechas especiales como días de mercado, testigos locales, y muchas zonas acá. Creemos que ha sido hemos creado una aplicación que es bastante intuitiva, bastante fácil, un diseño rápido y sencillo, que creemos que los datos del usuario son fáciles de actualizar y que, bueno, que a partir del monedero, que es algo que pensamos entre los dos, pues es algo seguro. Saber lo que ya habíamos aprendido en clase de Android y a partir de esa base pues buscar información, investigar y desarrollarlo un poquito más. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y nos dieron toda la información de las tarifas, los días, los precios y bueno, pues aquí nuestra aplicación.